Buenos días. El día de hoy entonces vamos a ver un repaso rápido de escalares, unidades, todo esto dentro del sistema internacional. Pasamos después por vectores y acá dentro de vectores pues vamos a ver operaciones con vectores. Vamos a definir entonces qué es un escalar. Un escalar podemos decir que es un número real que tiene unidades. Y al ser un número real que tiene unidades, pues cumple ciertas operaciones clausurativas del álgebra lineal, como que la suma de dos reales sea un real, el producto de dos reales sea un real y así sucesivamente. Ejemplos acá de escalares. Son, por ejemplo, la temperatura, que tiene unidades de grados centígrados, grados Kelvin o grados Fahrenheit. La longitud, que tiene unidades de milímetros, decímetros, centímetros, metros, kilómetros. El tiempo, por ejemplo, también es un buen ejemplo de escalares. Se mide en segundos, minutos, horas, siglos, etc. Claro, hay que tener especial cuidado con los escalares, porque si yo tengo un escalar definido con unas unidades específicas, pues yo no puedo sumar un escalar con otro escalar. Por ejemplo, yo no puedo sumar temperatura con horas. Esto no tiene sentido físico. Siempre que yo vaya a hacer una suma de escalares, pues los dos escalares tienen que estar en el mismo sistema dimensional. Sumo longitudes con longitudes, tiempo con tiempo, masas con masas y así sucesivamente. Saltemos ahora a la parte de unidades. A lo largo de este curso vamos a trabajar en el sistema internacional. ¿Qué quiere decir que estemos trabajando en el sistema internacional? En el sistema internacional vamos a tener tres cantidades fundamentales: longitud, masa y tiempo. La longitud la vamos a trabajar en metros, la masa la vamos a trabajar en kilogramos y el tiempo lo vamos a trabajar en segundos. A partir de estas tres cantidades fundamentales, longitud, masa y tiempo, vamos a poder representar cualquier otra cantidad física. ¿Qué cantidades físicas conocemos? Por ejemplo, conocemos la longitud. Voy a escribir estas tres, listo. Voy a arrancar por ellas. Longitud. Conocemos la masa. Y conocemos el tiempo. Estas tres cantidades son cantidades intrínsecas de la materia. Eso quiere decir que si yo tengo una cantidad específica, por ejemplo, este borrador, pues este borrador tiene una longitud específica que va a ser un largo, tiene una masa específica, lo que se mide en una balanza, y tiene asociado un tiempo de existencia.
en determinado tiempo posterior al Big Bang, este borrador existe, por ejemplo. Adicional a estas cantidades, pues tenemos por acá cantidades de fuerza, las estoy poniendo en desorden, aceleración, rapidez, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, la longitud pues tiene unidades de longitud, la masa tiene unidades de masa y el tiempo tiene unidades de tiempo. O sea que la fuerza, la aceleración, la rapidez y cualquier otra cantidad tiene que estar expresada en términos de estas tres cantidades. Por ejemplo, la rapidez va a tener unidades de longitud sobre tiempo. La aceleración va a tener unidades de longitud sobre tiempo al cuadrado. La fuerza va a tener unidades de masa por longitud sobre tiempo al cuadrado. Y si yo quisiera expresar todo esto en mi sistema internacional, pues la longitud tiene unidades de metros, la masa tiene unidades de kilogramos, el tiempo tiene unidades de segundos, la fuerza va a tener unidades de kilogramos, metros sobre segundo cuadrado, lo cual vamos a escribir Newton como newtons. La aceleración tiene unidades de longitud, o sea, metros sobre tiempo al cuadrado, metros sobre segundo cuadrado. La rapidez tiene unidades entonces de metros por segundo, y así sucesivamente. O sea que chequeen que el resto de cantidades físicas puede escribirse en términos de estas tres cantidades fundamentales en nuestro curso de física mecánica. Hay otras cantidades que también son propiedades intrínsecas de la materia, como lo es por ejemplo la carga eléctrica y el spin y otras cantidades pues bueno, que se escapan del alcance de este curso. Voy a chequear un momento la cámara, chicos, qué pena. El perro está acá dormido y creo que de pronto la puede haber movido. No, está todo bien. Bien, voy ahora a definir los vectores. Lo siento. Vector. Cantidad que tiene voy a ponerlo así, magnitud dirección sentido y unidades. Claro, esta parte final de unidades sale un poquito de lo convencional, pero es muy importante la parte de unidades, porque la parte de unidades nos va a decir qué tipos de vectores puedo sumar con qué tipo de vectores. Por ejemplo, acá en la parte de escalares, pues yo podía sumar escalares de temperatura con escalares de temperatura, o escalares de longitud con escalares de longitud. En la parte de vectores yo puedo sumar vectores de fuerza con vectores de fuerza, pero no puedo sumar un vector de fuerza con un vector de velocidad, por ejemplo. O sea que un vector es una cantidad que tiene magnitud, dirección y sentido, y los vamos a denotar por letras mayúsculas o minúsculas. Lo voy a hacer de forma indistinta, pero adicional a eso, todas estas cantidades vectoriales van a tener una flechita arriba. O sea que al tener una flechita arriba, ¿cierto? Estamos denotando el origen de esta cantidad. Esa cantidad va a tener un vector. Y adicional, como tiene un vector, pues yo voy a representar esas cantidades vectoriales con respecto a un sistema de referencia, con respecto a un plano cartesiano. Dado que lo estamos representando con respecto a un plano cartesiano, pues entonces tengo vectores de distinta dimensionalidad. Por ejemplo, si voy a trabajar en una dimensión,
Pues por ejemplo voy a llamar mi vector A, pues mi vector A solo va a tener una componente, va a ser por ejemplo la componente X a lo largo de la dirección Y unitaria. Y ya enseguida vamos a hablar de estos vectores unitarios. O sea que para representar este vector en una dimensión, yo simplemente voy a necesitar una línea recta que por convención va a estar definida positiva hacia la derecha y negativa hacia la izquierda, y voy a tener un 0. O sea que todo vector A pues va a arrancar desde este punto 0 y bien puede ser hacia la derecha o hacia la izquierda. O sea que este va a ser mi vector de magnitud A. Eso quiere decir que el tamaño va a ser desde este punto inicial hasta este punto final. Y si le quiero poner dirección, pues simplemente le pongo a esto una flechita. O sea que en este caso mi vector A sería un vector A que tiene una componente X, que va a ser el tamaño desde 0 hasta este punto, a lo largo de la dirección Y unitaria. Y que vaya a lo largo de la dirección Y unitaria quiere decir que va a lo largo de la dirección positiva. Ahora, si yo quisiera representar mi vector en dos dimensiones, pues ¿qué necesito? Ya no voy a necesitar una línea recta, sino la intersección de dos líneas rectas. O sea, un plano cartesiano. Acá voy a tener mi eje X, mi eje Y a lo largo de la dirección de X pues voy a tener un vector unitario Y a lo largo de la dirección de Y pues voy a tener un vector unitario J. O sea que si yo quiero representar un vector, por ejemplo mi vector A, pues voy a trazarlo así. Este sería mi vector A, y este vector A pues va a tener una componente a lo largo de la dirección de X y va a tener una componente a lo largo de la dirección de Y. O sea que mi vector A va a tener una componente X a lo largo de la dirección Y unitaria más una componente Y a lo largo de la dirección de J. Esta sería una representación vectorial de mi vector. Pero otra posible representación de mi vector en el mismo sistema coordenado pues sería por un conjunto de puntos, de pares ordenados. Si yo tengo acá mi vector A, pues ese vector A va a tener una proyección sobre el eje X. Digamos que este pedacito tiene un tamaño X y este pedacito va a tener un tamaño Y. O sea que mi vector A también puedo representarlo como un par ordenado. O sea que en este caso voy a tener una componente X y una componente Y. Las dos notaciones son notaciones equivalentes para mi vector. Ahora, si quiero saltar al caso 3-dimensional o n-dimensional, 4, 5, 6 dimensiones, pues lo único que tengo que hacer es intersectar rectas sumándole entonces dimensión a mi espacio. Si yo quisiera volver este espacio 2-dimensional un espacio 3-dimensional, pues tendría que conectar a estas dos rectas X y Y otra recta perpendicular a ellos. En este caso sería una recta que va entrando al tablero. O sea que para dibujarlo pues voy a dibujar ese espacio 3-dimensional como una esquina de un recinto, ¿cierto? Como puede ser la esquina de esta habitación. O sea que en este caso voy a tener pues mi vector, mi dirección X, mi dirección Y y mi dirección Z. Y a lo largo de cada una de esas direcciones pues voy a tener direcciones unitarias. Acá voy a tener mi dirección unitaria Y, acá voy a tener mi dirección unitaria J y acá voy a tener mi dirección unitaria K. O sea que en este caso mi vector A, voy a trazarlo por acá, pues va a tener proyecciones a lo largo de cada uno de estos puntos. Piensen por ejemplo en esta esquina. Pues a lo largo de esta dirección, ¿cierto? A lo largo de la dirección hacia ustedes va a ir mi vector X. A lo largo de esta dirección del tablero va a ir mi componente Y. Y a lo largo de mi dirección, o sea, hacia arriba del suelo va a ir la componente Z. O sea que estoy formando este espacio 3-dimensional en este recinto. Y un vector podría ser un vector que salga a lo largo de esta dirección, de un bombillo que ustedes no ven, o a lo largo de esta dirección diagonal. O sea que este vector que va a lo largo de esta dirección diagonal pues tiene una componente en X, en Y y en Z. O sea que este vector A en este espacio 3-dimensional
yo lo puedo escribir como una componente X a lo largo de la dirección unitaria más una componente Y a lo largo de una dirección J unitaria más una componente Z a lo largo de una componente K unitaria. Esa sería la representación vectorial. O también, este vector A puedo formarlo como una tríada de 3 puntos, y un punto X, un punto Y un punto Z. Las dos notaciones, de nuevo, son equivalentes como en el caso dos dimensional. Bien. Por ejemplo, si yo quisiera hablar de mi vector posición, digamos que yo pongo mi sistema de referencia en esta esquina y yo tengo una partícula, digamos una mosca, que está viajando a través de todo este espacio tridimensional. Entonces, a medida que el tiempo va evolucionando, pues la mosca se está moviendo a lo largo de la dirección de X, de Y y de Z en simultáneo, a lo largo de las tres direcciones. O sea que si yo pudiera sentarme allá en la esquina, pues vería la trayectoria de la mosca y seguiría la trayectoria de la mosca con un vector posición que está siguiendo la trayectoria de esa mosca. Claro, pero ese vector posición, voy a ponerlo acá. Ese vector posición que lo vamos a denotar por la letra R, que claramente es función del tiempo y que va a tener unidades de longitud o de metros en el sistema internacional. Ese vector posición pues va a cambiar su magnitud y su dirección a medida que evolucione el tiempo. O sea que si yo quisiera pintar mi vector posición para todo tiempo, pues yo tendría que tabular esta función de la siguiente forma. Tendría tiempo, tendría X función del tiempo, tendría Y función del tiempo y tendría Z función del tiempo. O sea que para un tiempo de 0 segundos yo voy a tener una posición en X, en Y y en Z inicial para la mosquita. Por ejemplo, podría ser 1 metro en X, 1 metro en Y y 1 metro en Z. Para un tiempo de 1 segundo, pues podría tener 2 metros en X, 0 metros en Y 3 metros en Z. Y así sucesivamente podría rellenar esta tabla. O sea que si yo quisiera pintar la trayectoria de la mosca vista desde la esquina de esta habitación, pues yo tendría mi sistema coordenado X, Y, Z y debería pintar acá la trayectoria que está siguiendo la mosca en este espacio tridimensional. O sea que mi vector posición en el tiempo cero pues sería un vector que va al inicio de la trayectoria. Este sería R evaluado en 0 segundos. En 1 segundo sería en una posición distinta, R evaluado en 1 segundo. Y así sucesivamente hasta que tengamos el tiempo final, el cual voy a simbolizar como tiempo final. R evaluado en el tiempo final. O sea que dependiendo del sistema de referencia que yo estoy utilizando, del sistema de coordenados, del origen del sistema de coordenados, pues yo puedo seguir la trayectoria de mi mosquita. ¿Qué tiene en particular este vector posición? Pues que este vector posición, aun siendo función del tiempo, tiene unas unidades específicas. Cada una de las componentes X, Y y Z tienen unidades de longitud. Y aparte de que tiene unidades de longitud, que entra dentro de la definición de vector, tiene una magnitud y una dirección que va cambiando dependiendo del origen de coordenadas que yo esté suponiendo. Claro, si yo pongo mi origen de coordenadas ahora en esta esquina, pues la trayectoria que voy a seguir viendo de la mosquita es la misma. Si yo pongo un sistema de coordenadas por acá, distinto, pues la trayectoria sigue siendo exactamente la misma, pero los vectores posición van a ser distintos en cada uno de los tiempos. Y es un detalle importante en el cual nos vamos a apoyar en el futuro. Muy bien, veamos ahora operaciones con vectores. Cuando trabajamos escalares, los escalares tenían magnitud
y eran números reales. Como tenían magnitud y eran números reales, pues yo podía sumar escalares con escalares, restar escalares con escalares, siempre y cuando tuvieran las mismas unidades. En este caso de vectores, pues existen distintas operaciones. Existe la operación suma y producto. Hay dos productos especiales acá con los vectores. Entonces vamos a empezar con la operación de suma. Entonces la operación de suma de vectores debe respetar lo siguiente. Primero, que los vectores que yo esté sumando tengan las mismas unidades. Yo solo puedo sumar vector posición con vector posición, vector velocidad con vector velocidad, vector fuerza con vector fuerza. Yo no puedo sumar un vector fuerza con un vector velocidad porque esos dos vectores no tienen las mismas unidades. Ahora, ¿cómo se suman los vectores? Pues hay varias formas. El primer método que vamos a trabajar pues, es el método gráfico. Si yo tengo un vector A que va a lo largo de esta dirección y tengo un vector B que va a lo largo de esta dirección, pues la suma del vector A más el vector B va a ser ubicar la cabeza de uno con la cola del otro. O sea que yo puedo ubicar mi vector A que va a lo largo de esta dirección, este sería el culito del vector A y esta sería la cabecita del vector B, perdón, del vector A. La cabecita del vector A se la voy a ubicar al culito o a la parte de atrás del vector B. O sea que el resultado de estas dos sumas vectoriales pues va a ser este vector resultante. El resultado va a salir desde la cola de A hasta la cabeza de B. O sea que esto va a ser la operación A más B. Claro, si yo realizo entonces la operación B más A, pues yo ¿qué debería obtener? Si yo corro por acá a B y se lo sumo a A, pues yo debería obtener el mismo vector resultante A más B o B más A. Véanlo acá, si yo traslado mi vector B a este punto y traslado mi vector A a este punto, pues la operación de B más A tiene que ser idéntica a la operación de A más B. Eso es gráficamente. Ahora, en un plano cartesiano, ¿cómo se suman vectores en el plano? Pues digamos que yo tengo un vector A y ese vector A tiene las siguientes componentes 1,1 y se lo voy a sumar a un vector B que tiene componentes 0,1. O sea que lo primero que debo hacer es pintar estos dos vectores. ¿Cómo pinto estos dos vectores? Pues defino un sistema cartesiano. Explícitamente estoy diciendo que estos dos vectores son dos vectores en un espacio dos-dimensional. Y esta regla aplica para vectores en espacios tres-dimensionales, cuatro-dimensionales y así sucesivamente. O sea que lo primero que necesito definir es un sistema de referencia. Un eje cartesiano. O sea que acá voy a poner mi eje X, mi eje Y y mi vector A pues va a tener componentes 1 en X. Voy a poner que este es el 1 por acá, no esta escala, y el Y pues va acá en 1. O sea que mi vector A va a ser un vector que salga desde el origen a este punto. Este va a ser mi vector A. ¿Qué va a ser mi vector B? Mi vector B va a tener componentes 0 en X y 1 en Y. O sea que mi vector B va a ser este vector que estoy pintando en rojo. O sea que ¿cuánto va a ser la operación A más B? Pues la operación A más B va a ser el equivalente a sumar cada una de las componentes de estos vectores. O sea que la componente X va sumada con la componente X y la componente Y va sumada con la componente Y. O sea que en este caso tengo 1 más 0, 1 más 1. O sea que acá voy a tener que la suma de A más B pues va a ser 1,2. O sea que cuando yo pinte ese vector resultante pues va a tener componente 1 en X y 2 en Y. O sea que voy a pintar el 2 por acá. O sea que voy a tener este vector resultante. Este vector resultante pues va a ser este de acá. Que sería lo equivalente a trasladar este vector B a este pedacito de acá y trasladar este vector en azul a este pedacito de acá. Claro, cuando yo voy a sumar
A con la proyección de B, pues estoy poniendo en la cabecita de A la parte de atrás del vector B. Y estoy obteniendo el vector en negro que va a ser la suma de A más B. Dejo como tarea pintar y sumar los siguientes vectores. Voy a definir el vector A como 3,1,4, el vector B como 1, 0, 0 y el vector C como menos 1, menos 3 y menos 2. Quiero que realicen la operación A más B más C y la operación A menos C más 2 veces B. A ver cuánto les da. Realicen esta operación y píntenla, por favor. Estas líneas no las puedo borrar, chicos, porque se desenfoca la cámara. Ni estas líneas negras de los lados que me separan el tablero. Bueno, vamos a definir entonces los productos dentro de los vectores. Entonces vamos a arrancar por el producto punto. Si yo tengo un par de vectores A y B, el producto punto entre ellos dos se va a definir como A punto B. ¿Y esto cómo se va a construir? Se va a construir como la magnitud de A por la magnitud de B por el coseno del ángulo entre ellos dos. O sea que si yo tengo dos vectores dos dimensionales, voy a tomar estos. A igual a 1,1 y B igual a 0,1. Pues lo primero que tengo que hacer para calcular el producto punto entre ellos dos es calcular la magnitud. ¿Cómo calculo la magnitud? Entonces voy a hacer dos planos cartesianos acá para representar cada uno de estos vectores. X y X y Y. El vector A va a tener componente 1,1. O sea que mi vector A tiene componente 1 en X y 1 en Y. O sea que finalmente yo puedo tener para mi vector A este triángulo rectángulo. Este que voy a pintar acá. O sea que aquí tengo mi ángulo recto y tengo la hipotenusa. O sea que cada uno de los catetos, pues en este caso va a medir un 1 y un 1. O sea que la magnitud de A sería la hipotenusa de este triángulo rectángulo. ¿Cómo calculo esa hipotenusa? La magnitud de A al cuadrado pues va a ser igual al cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. O sea que acá me va a quedar 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. O sea que yo finalmente voy a obtener que la magnitud de A va a ser igual a raíz de 2. Ahora para el vector B. El vector B tiene componente 0 en X, 0 en X y 1 en Y. O sea que voy a tener este vector. Y acá viene la componente 1. O sea que la magnitud de B va a ser igual al cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. Y un cateto vale 0. O sea que en este caso voy a tener 1 al cuadrado. La magnitud de B al cuadrado. O sea que B, la magnitud de B pues va a ser igual a 1. O sea que ya tengo las magnitudes. Ya tengo la magnitud de A, chulito, y la magnitud de B. Ahora tengo que calcular el ángulo entre ellos dos. ¿Cómo calculo el ángulo entre esos dos vectores? Cuando yo grafique esos dos vectores en un mismo plano cartesiano, X y Y, pues yo sé que mi vector A va a lo largo de esta dirección y mi vector B
va a lo largo de la dirección del eje Y. Y el ángulo entre ellos dos pues va a ser este ángulo φ. ¿Cómo puedo calcular este ángulo, llamémoslo así, teta, para este vector y este ángulo para el vector b? Pues el ángulo para el vector b es triqui, ¿cierto? Es de una que se ve, es un ángulo recto, o sea que el ángulo para el vector b es un ángulo de 90 grados. Y el ángulo teta, ¿cómo lo puedo calcular? Pues el ángulo teta lo puedo calcular con la función trigonométrica. Por ejemplo, si yo escribo acá tangente de teta, pues tangente de teta va a ser igual al cateto opuesto, o sea 1 sobre el cateto adyacente. O sea que yo puedo despejar teta con la función tangente inversa, ¿cierto? O sea que teta va a ser igual a tangente a la menos 1 de 1. O sea que ya puedo conocer el valor de teta. O sea que una vez yo tengo claro el valor de teta, que es este que aparece acá, pues yo ya puedo aplicar la siguiente relación. Yo ya sé que 90, que va a ser este ángulo grande que voy a exagerar acá, 90 va a ser igual, 90 grados va a ser igual a phi más teta. Y yo ya conozco el valor numérico de teta. O sea que phi lo puedo conocer como ¿qué? Lo puedo conocer como la relación entre 90 menos teta. Valor conocido y valor conocido. Una vez yo lo aplique en la calculadora. ¿Cuánto es tangente a la menos 1? De 1. Voy a poner acá el valor numérico. Teta sería igual a 45 grados. O sea que estoy obteniendo finalmente que el valor de phi es igual a 45 grados. O sea que ya puedo calcular el producto punto. El producto punto entre A punto B va a ser igual a la magnitud de A, o sea raíz de 2 por la magnitud de B, o sea un 1, por el coseno de 45. Esa sería una forma de realizar el producto punto. La otra forma de realizar el producto punto es por componentes. Yo sé que mi vector A lo puedo escribir como 1 a lo largo de la dirección Y más 1 a lo largo de la dirección de J. Y mi vector B yo lo puedo escribir como 0 a lo largo de la dirección de Y más 1 a lo largo de la dirección de J. Por tanto, si yo quiero realizar mi producto punto entre A punto B, pues lo único que tengo que hacer acá es poner mi vector A, que sería 1 en Y más 1 en J, y esto lo tengo que multiplicar escalarmente por mi vector B. Mi vector B pues va a ser 0 en Y más 1 en J. O sea que cuando yo realice esta operación, pues claro, del producto punto que va a sobrevivir. Este producto punto opera componentes con componentes. El producto punto entre I y I vale 1 y las componentes cruzadas I y J pues vale 0. O sea que en este caso, la primer componente solo me va a sobrevivir 1 por 0 en I, o sea que vale 0. Y de la segunda componente, pues la componente J con la componente I de nuevo vale 0 y la componente J con la componente J es la que existe. O sea que en este caso, este producto me va a dar ¿cuánto? Me va a dar 1 por 0 a lo largo de la dirección I unitaria más 1 por 1 a lo largo de la dirección J unitaria. O sea que esta componente va a valer 0 y yo voy a obtener finalmente que el producto punto entre A punto B va a ser igual a 1 en J. Claro, yo lo puedo ver desde aquí. ¿Cuánto vale coseno de 45? Coseno de 45 vale 1 sobre raíz de 2. Lo dejo como ejercicio para que lo chequen. Tiene que valer eso necesariamente. O sea que finalmente todo este producto pues va a valer 1.
finalizo entonces la clase con el último producto. El último producto va a ser el producto cruz. Un comentario. El producto punto es un producto entre dos vectores, un producto que lleva dos vectores a un escalar. Cuidado que acá tenía un vector, otro vector y estoy obteniendo un número. O sea que la interpretación geométrica de este producto punto es la proyección de un vector sobre el otro. ¿Qué tantas veces el vector A puedo proyectarlo sobre el vector B? Y la respuesta es una vez. De nuevo, chicos, qué pena, el perro se movió. Voy a verificar la cámara. Está todo bien. Ahora, vamos a saltar al producto cruz. El producto cruz está denotado por una cruz entre los dos vectores. ¿Y se define como qué? Se define como la magnitud del primer vector por la magnitud del segundo vector por el seno del ángulo entre ellos dos. Y adicional a esto, este producto tiene una dirección determinada, o sea que este producto va a lo largo de la dirección perpendicular a los dos vectores. Voy a ponerlo así, perpendicular a los dos vectores, A y B. O sea que si yo tengo un plano cartesiano, X y Y tengo un vector A que va a lo largo de la dirección de X y tengo un vector B que va a lo largo de la dirección de Y, pues el producto cruz entre A y B sería un vector perpendicular a estos dos vectores. Por ejemplo, la esquina de esta habitación, ¿cierto? Y ese vector perpendicular pues puede entrar o puede salir del tablero. Un buen ejemplo de esto serían los vectores unitarios que habíamos trabajado. Supongamos que tenemos la triada que habíamos visto ahorita. Acá tengo X, Y y Z. Y acá tengo los vectores unitarios I, J y K. Pues cuando yo hago el producto cruz entre I cruz J, pues hay una regla que se sigue acá y es la regla de la mano derecha. Mi mano derecha tiene 5 dedos. ¿Cómo voy a hacer este producto? Pues esta letra I va a lo largo de mi índice. Esta letra J va a lo largo de mis otros 3 dedos, pasando por el anular hasta el meñique. Y el resultante va a ser la dirección de mi pulgar. O sea que si yo realizo el producto cruz entre I cruz J, pues el I va saliendo del tablero, piénsenlo en esta esquina. Yo tengo mi vector I a lo largo de la dirección que va hacia ustedes, mi vector J que va a lo largo de la dirección del tablero y mi vector K que va subiendo del tablero. O sea que si yo hago el producto I cruz J, pues mi índice va hacia ustedes y mi J iría a lo largo de la dirección del tablero y el resultante ¿qué va a ser? El resultante va a ser mi pulgar que sube a lo largo de la dirección perpendicular del suelo. O sea que el producto cruz entre I cruz J pues va a ser un resultante y va a ser mi vector K. Ten en cuenta que acá estoy haciendo una rotación, ¿cierto? La regla de la mano derecha me va diciendo a lo largo de qué dirección se está realizando el producto. O sea que si yo hago el producto de I, el producto cruz de I cruz J, pues estoy obteniendo el K. O sea que si esa convención es cierta, si yo hago el producto entre el vector J unitario y el K unitario, pues yo ¿qué debería obtener? Yo debería obtener mi vector unitario I. De nuevo, ¿qué sería mi vector J? Mi vector unitario J, pues mi vector unitario J va a lo largo de la dirección del tablero. Y mi vector unitario K va perpendicular al suelo, o sea hacia arriba. No me queda otra que girar la mano.
¿Y cuál va a ser el resultante? Pues el resultante va a ser mi pulgar, que en este caso va hacia ustedes, que va a lo largo de la dirección y unitaria. Y de nuevo, si yo quiero entonces seguir la rotación, pues yo ya tengo que hacer el producto K, cruz, I. Y este resultante pues va a ser mi vector unitario J. Les dejo de tarea que investiguen la antisimetría de este producto. ¿Qué quiere decir antisimetría? Investíguenlo con la mano derecha. Si yo hago el producto cruz J, cruz I, pues yo voy a obtener menos K. Si yo hago el producto cruz K, cruz J, pues yo voy a obtener menos I unitario. Y si yo hago el producto cruz I, cruz K, pues yo voy a obtener mi vector unitario menos J. Dejo esto de tarea. Investíguenlo por favor. Concluye entonces la clase de hoy. Muchas gracias a todos por la asistencia.